Ya estamos de regreso con ustedes aquí en la número uno y como todos los martes se abre aquí un espacio para hablar de medio ambiente y quién mejor que el ingeniero José Carmelo Zavala, director del Centro de Innovación y Gestión Ambiental, para meternos en el tema y ilustrarnos como siempre lo hace. Carmelo, bienvenido. Híjole, gracias No, pues sí, Fernando. la verdad. Gracias Fernando, gracias a ti, gracias a Rodrigo, gracias a la 104.9, a la número uno, por todos estos martes, ya de tanto tiempo para platicar de temas, para compartir de temas de medio ambiente. Y hoy quisiera compartir un programa que parece en la dimensión nacional, parece pequeño, pero creo que es emocionalmente, sencillamente importante. Y también advierto a nuestro público de que uno pues no se deja, no es inmune, digamos, a las experiencias propias personales que te marcan en la vida. Y este programa al que me quiero referir hoy es a las estufas de leña. Eh, este, la, la, Muy la, comentado eso. sí, la presidenta Claudia Sheinbaum regresó después de más de 20 años al lugar donde trabajó en su tesis de licenciatura sobre estufas de leña en un lugar de la Purepecha, de la zona Purepecha de Michoacán. Y ahí anunció el arranque de pues yo diría que en la dimensión del reto hasta pequeño el programa, pero pareciera que alguna parte de nuestro público, y yo creo que con algún tipo de razón, se siente ajeno, extraño en esto. Pero déjame refrescar unos cuantos números de los que a veces no los tenemos presentes en el diario. En México, tal vez entre 4 y 5 millones de casas cocinan con leña. Tal vez del orden de los 20 millones de habitantes de México cocinan con leña. Aunque nos pareciera en la ciudad el cocinar con un combustible sólido, leña pues o carbón, Sí. nos pareciera en la ciudad, nos pareciera de gourmet y nos pareciera hasta sofisticado y retro y buena onda. Bueno, hay quien lo hace por necesidad. Y déjame decirte que estos fogones rústicos en la zona rural, pero también en la periferia de las ciudades sucede, estos fogones hacen que la atmósfera, que el cuarto cerrado donde se cocine, tenga muchísimas veces más contaminantes que el exterior, pero muchas. De tal manera que en los números gruesos, en la actualidad, pueden morir hasta 10,000 personas al año por problemas respiratorios de cocinar con leña en el sector rural. Y además, te diría que la exposición es, desde luego, principalmente para mujeres y niños en estas cocinas. Estamos hablando pues de zonas indígenas, ¿no? De Chiapas, ¿no? Zonas rurales, Zonas rurales. principalmente el sur, Sí, parte del centro del país, donde hay leña, ¿no? pues Donde hay sí. leña, combustible de leña, y además, deja advertir para ponernos, para ponerme en tono, mi madre cocinó la mitad de su vida con leña. Empezó a cocinar con gas hasta que vino a los 40 y tantos años a Tijuana. Murió de fibrosis pulmonar. Y eso significa que los pulmones no se expanden y no alcanzas a recibir suficiente oxígeno. Una enfermedad irreversible y mortal. Y entonces es un tema, por eso, al que soy sensible. Claro. Al que soy sensible porque lo viví en mi infancia y me parece de un nivel de sensibilidad rescatable lo que hoy hace Claudia Sheinbaum con este sector, el mucho más vulnerable y que sigue, y que no son números. Si fueran solo números como los que hace rato citamos aquí, de muertos diarios, y de todos un muerto es mucho, pero de morir de problemas respiratorios como esos 10,000 personas en el sector rural principalmente, pero también en la periferia de la ciudad, me parece que es un tema rescatable, muy importante de enfrentar. Hoy este programa intenta poner apenas 17,000 estufas de leña en estas eficientes, digamos, de leña, de tal manera que sean mejores construidas, que el humo pueda salir de la habitación y que sea mejor utilizada con mayor eficiencia la, la, la energía de quemar la leña. Sin duda que hay ciencia y ellos trabajaron alrededor de eso, pero también hay mucha experiencia. En los últimos años, 10 años, tal vez 15 años,
Ha habido muchos programas en este sentido, tal vez del orden de las 800,000 estufas que han intentado mejorar las condiciones del cocinado en leña en la zona rural sin suficiente éxito. Y eso sucede porque no han sido suficientemente adaptadas a las condiciones culturales, económicas, de costumbres de estos habitantes. Y entonces han sido proyectos de éxito mediano. Y para ponerlo en una cosa local, quisiera recordarle a nuestro público un programa de hace unos años de la Comisión Ecológica Fronteriza, el Banco Norteamericano de Desarrollo, de que localmente aquí intentaron, decíamos, unos hornos ecológicos, hornos para hacer ladrillos, y decíamos ecológicos. Intentaban pasar hasta a gas de estos hornos, se hicieron 5 o 6 en Tecate, y para no quemar leña, ni quemar para cocinar, para cocer los ladrillos, digamos, para la construcción, no hacer leña ni llantas, porque si ustedes recordarán hace poco, hasta hace algunos años había unas ladrilleras entre el tecnológico y la universidad, en esta cosa se llama Altabrisa, eran hoyos y hoyos de ladrilleras. Ahora se han movido porque van siguiendo los sitios de tierra de barro útil para eso, en Rosarito hay, en Tecate hay. Bueno, cuando se intentó esta adaptación con recursos internacionales aquí en la frontera, se hicieron unos hornos en Tecate de tal manera que se hacía la construcción y se cargaba y abastecía, o sea, se metían los ladrillos crudos por una puerta pequeña y por ahí se cocinaban los ladrillos y por ahí se sacaban. Los ladrillos, digo, los hornos están pues tristemente abandonados. Nadie los quiso usar porque la técnica, la metodología que usan los ladrilleros locales en Mexicali aquí es poner el montón de ladrillo crudo, hacerle la estructura, la geometría para meterle ahí llanta o leña y luego le construyen la estructura donde el horno donde se va a cocinar y luego desmontan esa estructura ya cuando está cocinado y lo sacan. No es una, vamos, el horno mismo no es una construcción permanente, sino se arma y se desarma. No haberlo pensado así hizo que este esfuerzo financiero, económico por mejorar el medio ambiente y las condiciones en que trabajan los ladrilleros y los vecinos de los ladrilleros que están impactados con la mala calidad del aire fuera un fracaso. Y entonces, hoy creo que el esfuerzo que se está haciendo para buscar que principalmente las mujeres que cocinan y los niños cocinan con leña en el campo, como este programa de estufas ecológicas, me parece que merece el más sentido reconocimiento, porque aunque sea un monto, 500 millones de pesos lo que se va a destinar en esta primera etapa, es un esfuerzo que se hace de justicia ambiental, de justicia energética, porque resulta que también el acceso a una energía limpia y disponible, accesible, etcétera, también tiene que ver con tu capacidad de compra, como sucede, Fernando, con el agua o con servicios sanitarios, etcétera, que resultan importantes. Digo, valga decir en Tijuana que la gente que disponemos, que disfrutamos de la agua en la tubería, pues la podemos estar pagando a lo mejor a 20 pesos el metro cúbico, pero la gente que la compra en alguna parte de la periferia de la ciudad, que también es la que cocina con leña en ocasiones, la puede estar comprando a 800 o 1,000 pesos el metro cúbico. Entonces, realmente, la justicia ambiental, la justicia energética es justicia social. Y me parece entonces que este caso de estufas con leña en el sector rural, que estén mejor diseñadas, que saque el humo de la habitación para que no tengan estos problemas crónicos de respiratorios inmortales, además, me parece que es muy loable, aunque hoy resulte todavía modesto el esfuerzo para el reto que significa. O sea, es construir mejores estufas, A ¿no? mejores Que no estufas, contaminen pues, el entorno de que las usen personas, mejor claro. la energía que se produce al quemar la leña para cocinar, mejor el diseño y que además saquen el humo de la Ahora, esto habitación. nos quiere decir que pues no tienen otra alternativa, ¿no? No la electricidad, no el gas, No, claro, bueno, en zonas no hay pues de difícil acceso, acceso. no hay acceso, yo creo que tal vez la mitad de estos millones de casas, habitación, INEGI habla de 5 millones, los datos actuales tal vez hablan de 4 millones de casas que utilizan leña, tal vez un poco menos de la mitad lo usan de manera mixta, a veces gas, a veces leña, según la disposición, ¿no? Oye, y es muy curioso, ¿no? Que hoy se ha puesto de moda
que muchos de los grandes chefs cocinen Ajá, Sí, con lo que leña. decía ajá. Carmelo, sí. Exactamente, ¿no? Yo creo Sí, que Sí, así es, deberíamos el chic. pues y el deberíamos chico, repensarlo por la cuestión laboral, ¿eh? A lo mejor no pasa nada con alguien que va y come una vez y se ahumea un poco y sale un poco oloroso su ropa de Pero humo, los pero el cocineros, que está sí, en claro. su horario laboral ahí Sí. está expuesto a muchas de estas partículas suspendidas pequeñitas, pequeñitas, pues que que se van a algún lado. no se van directo. O sea, nuestro sistema respiratorio puede detener un poco las partículas 2.5 micras y las retiene, llegan hasta los pulmones, ¿eh? Pero las retiene en ese camino. Pero las partículas que salen del humo, ya cuando lo vemos como humo, es porque son miles, miles, millones de partículas. Son de menores de una micra, esas no las detiene nada, llegan hasta la sangre, llegan hasta el cerebro, cargan, causan problemas no solo respiratorios, mortales cardiovasculares. Entonces, creo Creo, que esto es una moda peligrosa. y creo que incluso hasta en Mexicali acaban de imponer un cierto reglamento para aquellos de que tienen aseadores exteriores e interiores, sí tengan completamente toda la producción de protección de absorber gases y de Pues por un lo menos extractor, ¿no? por lo menos conducirlos, Rodrigo, conducirlos a una distancia, a una altura donde el viento las disperse de mayor manera y bueno, ya cuando pegue la pluma de esta humareda, pues ya esté más diluida. Recordemos, Rodrigo, que en Estados Unidos el problema de fumar fue por una cosa laboral, porque estaban expuestos los trabajadores de los restaurantes o los bares a los fumadores como fumadores secundarios, Sí. a los fumadores, y fue uno de los Un problemas. fumador pasivo que decían. Sí, fue uno de los problemas laborales que se hizo. Así fue como arrancó la prohibición de fumar. Es más, en Estados Unidos también esto de recuperación de vapores orgánicos en las gasolineras, el capuchón, que hoy ya es norma en México, empieza a ponerse, es una cuestión laboral, porque el despachador de gasolina, Estaba absorbiéndolo. cuando empieza a abastecerlo sin capuchón, recibe todos los vapores del tanque vacío de gasolina y entonces los recibe y entonces, bueno, si te sucede una vez al mes, pues te pones un dolor de cabeza, una mareada, pero estar laboralmente en eso, Ya ni te das cuenta. no, pues, pero te Te está estás causando contaminando, claro. un seriosísimo problema de salud, ¿no? Entonces creo que, bueno, eso es para decir que en ocasiones, la cuestión laboral nos está mandando, y lo que sucede aquí, pero no es que no hay un registro técnico de la concentración de aire que se da en las cocinas, porque, porque son solo investigaciones esporádicas, porque no hay una norma hay una norma oficial, perdón, una NMX para la construcción de estufas, pero las NMX son voluntarias, digamos, entonces le hace caso quien quiera, pero no hay, bueno, si nuestra red de estaciones de calidad de aire urbano, de medio ambiente, no está suficiente, pues imagínate que en la cuestión de casas, de casa habitación, ni en el sector rural, ¿quién va a ir a medir las partículas suspendidas del humo, pues, al que está expuesto quien cocina, que principalmente Lo son mismo las mujeres? ocurre con la leña, con el carbón, Así es, así es, exactamente la misma cosa. así es. Yo creo que es una cosa que de ponerse atención. Entiendo que luego se ha puesto de moda esta la cocina o casas donde hay chimeneas, ¿no? Y Sí. también es una fogata. Está conducida, el humo sale, a menos que el ducto de la chimenea no sirva, ¿no? Pero también las partículas suspendidas en estas chimeneas que son de casas con capacidad de consumo alto, pero tomos regresar y cierro con esto, regresar a los combustibles sólidos como leña, carbón y eso es mucho más contaminante que los combustibles líquidos o gaseosos, porque la combustión es más incompleta, la mezcla de oxígeno para que se lleve a cabo la combustión con Peor estos que con materiales. el combustóleo, por Así ejemplo. es, Así es. así es mucho más peligroso, digamos, ¿no? Sí. Y entonces creo que es un momento de aplaudir, aunque no seamos directamente beneficiarios en esta zona, pero hay millones, millones de casas, habitaciones y de habitantes que aún cocinan con leña del país. Por allá de los 60 recuerdo que todavía te vendían unos paquetes como de acerrín Era compactado para con el calentar. petróleo sí, para un cierto tipo Claro, Boiler. de boiler, sí. claro, así, claro. Y bueno, todavía para chimeneas todavía encuentra uno leña Era así serrín comprimida, ¿no? compactado con Con petróleo. petróleo. Sí. Así, un combustóleo, con un combustible para que prenda fácil. Los venden todavía en los Sí, mercados, ¿no? Para las todavía se venden chimeneas, todavía. ¿no? Estos bloques, Ah, bueno, sí, este, exactamente. Sí, estos ya más bloques, industrializados. así es, Más sofisticado, ¿no? Porque es Exacto. así es, madera comprimida con cierta así es. resina
no es tan contaminante. Porque Ahora una chimenea con un buen tiro, Vas a contaminar, pero a los vecinos, eso al sí, vecindario tú no, pero sí. de todos modos, está flotando ahí. así es. Sí, en la Ciudad Así de México, por ejemplo, ya muchas con los chimeneas, pues llega un momento que ya no las entienden por lo mismo, ¿no? Así es. Bueno, acá, aquí con nuestros vecinos del norte, ustedes recordarán un incendio del forestal que alcanzó a llegar un poco a a la zona poblada de San Diego, y entonces mirábamos las fotos de solo chimeneas después del incendio, porque como las casas son de madera, la estructura de chimenea de ladrillo, entonces mirabas en la loma, después del incendio, solo puras Solamente chimeneas ¿no? paradas, ¿no? Y lo demás era una... Generalmente es una imagen de devastación que se utiliza mucho, ¿no? Que es simplemente la chimenea parada. El tiro El que da tiro. ahí, sí. Así Entonces, es, así es. Bueno, Fíjate, aquí pues me encuentro para cerrar una frase de la Asociación México Evalúa, que en su análisis Vivir a Oscuras dice, la pobreza energética en México se refleja en el consumo de leña como uno de los indicadores que más se relacionan directamente con la pobreza energética. así es. Es Bueno, un tema de justicia sí. energética, de justicia ambiental, de justicia social. José Carmelo Zavala, gracias, como siempre. Muy buena tarde, siga mañana. mañana. Sí, Y el seminario permanente para el desarrollo sustentable que miércoles a miércoles la Concanaco, las cámaras de comercio, servicio y turismo del país, a través del SIGA MX, del Centro de Innovación y Gestión Ambiental, ofrecemos. Mañana vamos a platicar de biodiversidad. ¿Qué cosa? ¿En dónde estamos? Se ocupa una ley de biodiversidad en el país, y con eso nos va a platicar una gente muy destacada en este tema, Alejandro Angulo, desde Querétaro. Y los esperamos a las 6 de la tarde en horario de aquí del Pacífico, a las 19 horas en horario del centro, en el Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable, como todos los miércoles, hace ya más de 2 años. muy bien. Gracias, Carmelo. Hasta luego. Muy buena tarde.